Buenas tardes. A ver, empecemos la clase. Antes de empezar la clase, no sé si aquí alguien me hizo una consulta para la prueba del día de mañana. Eh, Me decía que de pronto tenía inconvenientes en el celular, porque había una forma en la que yo tenía que ir rellenando unos cuadritos. No sé si era de este paralelo. Sí, nadie. De todas maneras, vale la pena indicarles de que yo ya hice de todas maneras, no sé si alguien lo va a hacer la prueba en su celular y se presenta con este tipo de pregunta en donde yo tenía que ir colocando la definición que correspondía. Y yo ya le hice en el celular y en realidad sí se puede hacer, porque es muy diferente hacer en la computadora, porque yo ahí utilizo yo el ratón para mover estos recuadritos que habíamos visto en la prueba piloto que se desarrolló. En el celular, lo único que se hace es, cuando si llegan a esa forma de pregunta, tipean la palabra que ustedes creen que corresponde al recuadro, le tipean allí con el dedo y luego se van a la casilla que le corresponde que esté vacía y le hacen clic ahí también con el dedo y automáticamente se desplaza, ¿sí? En el celular no es como en la computadora que yo utilizo el mouse, el ratón y obviamente lo puedo mover, ¿sí? Pero en el celular funciona de esta manera. Estamos, en todo caso, les hago que den cuenta de que esa pregunta sí se puede responder en el celular de la manera en que les acabo de indicar. Sí, por favor, si alguien tenía el inconveniente en ese sentido, esas preguntas sí se las puede responder allí en el celular. ¿Estamos? Bien, arranquemos entonces con el tema que vamos a ver el día de hoy, que hace referencia a algo que ya habíamos hablado el día de ayer en cuanto a lo que es la diferenciabilidad y cómo está conectado con la definición de la continuidad. ¿Sí? Bien, ya habíamos establecido, ¿no es cierto?, que la derivada en esencia, ¿qué es? La derivada es un límite, como habíamos visto en las definiciones, ya en las clases anteriores, y lo que nosotros tratamos de encontrar es el valor de ese límite, evaluar o podemos evaluar ese límite. Recuerden que de ahí partimos cuando dimos la interpretación geométrica. Le dimos un sentido a ese resultado, pero también le damos el sentido a la existencia del límite. Entonces hay que tener bien claro esas dos ideas. Una cosa fue en la representación gráfica que me indicaba, ¿no es cierto?, geométricamente, en relación a una curva, ¿no es cierto?, definida por una función f de x, pero la otra es el límite que evaluamos. Y cuando nosotros obtenemos un valor de límite, decimos que la función, primero que el límite existe, y adicionalmente le estábamos conectando con qué idea, que la función era qué, cuando encontramos el valor de un límite. ¿Qué podíamos nosotros considerar allí? Cuando existía el límite. Cuando existía el límite, ¿qué condición le daba la función? ¿Qué característica? Con el límite, ¿qué podíamos determinar? Que no es continua. Que la función es continua, correcto. Que no es Recuerden algo que continua. les había mencionado, ¿no es cierto? Recuerden que aquí está la definición. Esta era ya la formal, cuando decíamos para cualquier valor de x, yo evaluaba el límite y me daba como resultado una nueva función. Pero voy a ir un poquito más para atrás, aquí, en esta parte, aquí, en esta parte de aquí. ¿Sí? Estamos, perdón, aquí. A ver, un ratito para ver. ¿Sí? Nosotros decíamos que cuando le evaluábamos, perdón, un poquito más para atrás sería, ay, esta cosa de aquí no me gusta esta parte. Utilizar aquí está el puntero del zoom. Ya, aquí estamos. ¿Sí? Recuerden que partimos, habíamos dado un significado al valor numérico que obteníamos aquí, pero en realidad lo que nosotros estamos encontrando es el límite. ¿Sí? Y adicionalmente habíamos mencionado que la derivada, contextualizándole la derivada, ¿qué me daba como resultado final?
¿Qué me daba como resultado al final la derivada? Cuando sumaba dos números, Otra. otra, ¿qué me daba como resultado? Otra función. Otra función, correcto, ¿no es cierto? A ver, Otra función. perdón un ratito, a ver aquí. Ay, desgracia, pues esto es... Tengo un problema porque no tengo la presentación en PPT y en PDF es más complejo manejarlo. A ver, ahí está. Y aquí no me da un buen lápiz, ¿no es cierto? Decíamos que en esencia, esto de aquí me daba como resultado una nueva función, una g de x, ¿no es cierto? Con su propio dominio y todas esas características. Y obviamente cuando yo le asignaba un valor, un x sub 0, y le evaluaba o en esta nueva función o lo que se interpreta como la derivada, lo que yo estoy evaluando es el límite, ¿no es cierto? Eso es lo que estoy evaluando en realidad, evaluando este límite. Y estoy definiendo que esta función es continua, ¿sí? Ahora, la diferenciabilidad, ¿cómo debe de ser entendida? ¿Sí? ¿Y cómo puede hacerse la demostración? Entonces se establece, si una función, si f es una función diferenciable, y este es el término que nosotros debemos de manejar de manera adecuada, ¿sí? Dice, si la función es diferenciable, lo que nosotros estamos indicando es que en la derivada yo la puedo evaluar. ¿Qué cosa? Un valor del dominio, ¿sí? A eso se refiere la diferenciabilidad. Yo no evalúo en la función primitiva en f de x, evalúo en su derivada. Y cuando puedo evaluar su derivada y existe, yo digo que esta función es diferenciable, la f. Y con esto yo estoy garantizando o puedo afirmar que f, cuando se da la diferenciabilidad, le estoy diciendo que es continua en x sub 0. Y esto quiero que quede súper claro porque vamos a ver algo que vimos en los límites. Cuando yo digo existe límite, ¿la función es continua o no es continua? Cuando veíamos esa parte de asociar el límite con la continuidad, ¿qué casos teníamos? Verán que la prueba es del día de mañana. Que la función exista, que el límite exista. La pregunta es esta. Cuando el límite existe, la función... Que la función y el límite exista. Ya, pero verá, la pregunta va en este sentido. Yo encuentro el límite de una función. Ya, ¿no es cierto? Una cosa es encontrar el límite, pero la función ¿es continua o no es continua? O pueden ser una de las Hay dos. que encontrar los límites. Ya, tiene- sí. Pero recuerden un problema del cual partimos. Les voy a volver a recordar. A ver, perdón, a ver, aquí alguien me está escribiendo. Vamos a ver. Alexis, sí y no. Eso era justamente lo que iba a ser la gráfica en ese sentido. A ver, déjenme ver. Tengo estos problemas con estas cuestiones de aquí. A ver. Ya. Tenemos que recordar esto. Lo voy a hacer con la gráfica del cual partimos. ¿Recuerdan la ecuación matemática que partimos analizando el límite? La gráfica era así, si mal no recuerdo. Y era así. Y si no estoy mal, esto creo que era el valor de 2. Y si no estoy mal, la salida me parece que era... ¿La salida? ¿Cuánto era la salida? O el límite, o acá era 1, no recuerdo. 2. ¿Y la salida cuánto era? Cualquier valor, no importa, es lo de menos. Sí. En X era 1 y en la salida era 2. Ya, no importa. Hagamos cuenta que era 2 y 3. Da lo mismo, no importa. En el ejemplo, nosotros vimos que cuando el valor se aproximaba a 2,
¿sí? Izquierda o derecha, es un valor, no importa, es 1 o 2, da lo mismo. La salida se iba hacia 3. Por lo tanto, sí existía el límite, pero la función no necesariamente era ¿qué cosa? Continua. ¿Recuerdan eso? Yo puedo encontrar el límite de una función, pero eso no me dice que la función sea continua. Y este era un caso particular de aquel. ¿Estamos? Y luego nos fuimos a la continuidad. Y para que se dé la continuidad se tenían que dar 3 aspectos. Primero, que la función exista, que el límite exista. Y la tercera, ¿cuál era? Que la primera y la segunda sean iguales. Por eso era la pregunta. ¿El hecho de que exista el límite me garantiza que la función es continua? ¿Sí o no? No, No, correcto. No. Exactamente. No. Eso es lo que quiero que se capture. No necesariamente. Y por eso ponía el ejemplo de este tipo. O sea, no me garantiza que la función sea continua. ¿Estamos? Ya, ahora, aquí la idea sigue siendo también bajo esa definición. Una cosa, mis dibujos, déjame ver, que lo que sí me está indicando aquí es que si la función es diferenciable en la derivada, me está garantizando que f sí es continua en el valor que estoy evaluando. ¿Sí? ¿Estamos? Pero no es al revés. Yo digo, una función puede ser continua, pero no necesariamente es diferenciable. Y eso yo creo que les hacía ayer en la clase del día martes, que justamente aquí vamos ya a consensuar este concepto de la diferenciabilidad. Y ojo lo que acabo de mencionar. Si la función es diferenciable, me garantiza continuidad. Pero de la función f. Pero si una función es continua, eso no me garantiza que es diferenciable. Y eso hay que tenerle bien presente. Por eso hacía la pregunta. Una cosa es que el límite exista, ¿no es cierto? Pero esto no me garantiza que la función sea continua. Pero si es al revés, si la función es continua, sí me garantiza que puede existir, o perdón, no que puede, que existe límite en un valor de análisis que yo le defino como un x sub 0. Estamos algo similar, es este concepto. Bien, ¿cómo vamos a hacer esta demostración? Es muy sencilla, un poquito está esbozado aquí. Consideremos una función f de x. Y a esta f de x, para que no se me altere, voy a hacer puras operaciones algebraicas. ¿Qué le voy a agregar? Le voy a agregar menos f de x sub 0 y más f de x, de tal manera que no se me altera. Estamos hasta allí, ¿sí? Yo estoy partiendo de esto. Tengo mi f de x. Les resto f de x sub 0 y le sumo f de x de sub 0 de tal forma que no se me altera la relación. Estamos en el siguiente paso. ¿Qué es lo que hago? Le multiplico por este factor x menos x sub 0 y le divido para x menos x sub 0. Estamos, este término, este es el término que yo estoy agrupando, ¿sí? Lo que está aquí como numerador. Le divido para menos x sub 0 y para que no se me altere, x más x sub 0 más f de x sub 0. ¿Estamos, me siguen o no? Un poquito es importante que vayan viendo lo que voy formando, ¿sí? ¿Estamos hasta allí o no? Porque voy a hacer la demostración de la diferenciabilidad y el contexto de que si encuentro el límite de esa función, lo que estoy hallando es definiendo la continuidad. ¿Sí? Si digo una función es diferenciable, es continua. No sé si estamos bien hasta aquí, la parte matemática, la cuestión algebraica. Sí, profe. no se puede repetir. Ya, va de nuevo. Voy a hacer la demostración para contextualizar que una función, si es diferenciable, es continua. Eso era lo que yo estaba mencionando. Pero una función puede ser continua, pero no necesariamente diferenciable. Y ya vamos a ver si estos ejercicios, con lo que acabo yo de mencionar. Bien, yo digo, consideremos una función f de x, lo que está aquí. Esto de aquí, esta es la función f de x. Y lo que voy a hacer a continuación es, le resto menos f de x sub 0 más f de x sub 0. Porque yo quiero analizar en x sub 0 que le pertenece al dominio de la función. De hecho, x sub 0 le pertenece al dominio de la función, ¿verdad? ¿Estamos? A continuación, ¿qué hago? Agrupo este término de aquí
con el de acá, es lo que tiene en la siguiente línea, y le divido para x menos x sub 0 y le multiplico para que no se me altere. No sé si ya queda claro hasta allí. Esto es álgebra. ¿Sí? Alguien que me dijo que repita. Sí, profe. Ya ha hecho Nicole. ¿Cuál es el siguiente paso? Tengo esta relación. Saquemos el límite a toda la ecuación. Es decir, límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 y el límite de todo lo que está en este lado derecho. Pero aquí voy a aplicar las propiedades. Recuerden que habíamos dicho el límite de f que multiplica g, que multiplica g, el límite se distribuye, ¿no es cierto? Límite de f que multiplica al límite de g. Estoy aplicando las propiedades de los límites nada más. ¿Sí? Es lo que tengo aquí. Por lo tanto, voy a tener este límite que multiplica a este límite más el límite de f de x sub 0. ¿Sí? ¿Estamos allí? Nicole, Belén y compañía. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Seguimos con la álgebra. Vean, no estamos haciendo, solamente estamos utilizando las herramientas que hemos visto anteriormente. Listo. Bueno, aunque ya esté esbozado allí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esta relación? ¿Qué me representaba esta relación? La derivada. La pendiente. Correcto, la derivada, ¿sí? La pendiente. No es ojo, no es la pendiente de la secante, ojo, no es la pendiente porque ya estamos con el límite, ¿sí? Pero en realidad es la derivada evaluada. ¿Estamos? Es la derivada evaluada. ¿En dónde? En x sub 0. Esto es la derivada evaluada. Recuerden que, vamos un poquito más para atrás. Déjenme borrar esto. Borrar todos los dibujos, ya. Vamos un poquito para atrás. ¿Recuerdan? Era este contexto. ¿Sí ven? Y aquí es la misma definición. Esto es la derivada. ¿Sí? Todo esto es la derivada. ¿Y evaluada en dónde? En x sub 0. Y es verdad, alguien me dijo es la pendiente, pero no es la pendiente de la recta secante, es de la pendiente de la recta tangente. ¿Estamos? Entonces, todo esto de aquí yo le puedo sustituir por su derivada evaluada en x sub 0. ¿Cuál es el límite de este término de acá? Cuando x tiende a x sub 0. ¿Cuál es este límite? 0, ¿no? 0. Aquí está esbozado. ¿Y cuál es el límite de f de x sub 0? Cuando x tiende a x sub 0. Es f de x sub 0, porque esto es como el equivalente de una constante. Porque recuerden que yo estoy evaluando f en un valor del dominio. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no es cierto? Por lo tanto, si hago las operaciones matemáticas, este término de aquí, f' de x sub 0, que puede que valga algún valor, por 0 se hace 0. ¿Estamos? Más f de x sub 0. Y al final me queda esta relación. ¿Qué entiendo de esta relación? Porque ahí está la demostración. ¿Qué es lo que debo yo de interpretar? Aquí lo que estamos es comparando, ¿sí? La tercera condición del concepto de continuidad. ¿Recuerdan? Si el límite existe y la función existe, ¿qué estamos diciendo? Continuo. Que la función f de x es continua en x sub 0. ¿Sí o no? Esta es la tercera premisa que hemos utilizado en la definición del límite. Entonces, estamos nosotros estableciendo que cuando una función es diferenciable, ¿sí? La función es continua. Ese es el contexto fundamental que debemos destacar aquí, ¿sí? Y lo que yo había mencionado, ¿no es cierto? Si una función es discontinua en x sub 0, entonces no es diferenciable. Por ejemplo, si hay una discontinuidad, significa que no es diferenciable. ¿Qué significa? Que esto debería de ser diferente, ¿sí? Y segundo, lo que también ya había mencionado, el hecho de que una función sea continua no me garantiza que yo pueda obtener su diferenciabilidad. No puede encontrar su derivada o puede evaluar su derivada. Sin embargo, puede evaluar, aquí hay que tener bien claro. Yo tengo una función y obtengo su derivada, pero no necesariamente esa derivada es diferenciable en un punto del dominio.
¿Sí? Ya vamos a ver unos ejercicios un poquito más adelante para ir aclarando estas definiciones. Esta es una demostración muy sencilla para ver esta idea o este concepto entre diferenciabilidad y continuidad. Bien, aquí tenemos un ejercicio. Dice, tenemos la función f de x es el valor absoluto de x menos 1. ¿Sí? Y la gráfica de esta función es la que tengo acá representada. Esta es la función. Recuerden que esta función es una función por partes, mixta. Porque lo que yo hago aquí, hago la descomposición del valor absoluto. Y la descomposición del valor absoluto, ¿qué implica? Que voy a tener x menos 1 cuando se cumpla ¿qué cosa? Que x menos 1 sea ¿qué? Por la definición del valor absoluto. Mayor o igual a 0. O lo que es lo mismo, x mayor o igual a 1. ¿Sí? Por lo tanto, esta gráfica es desde este punto de aquí hasta acá. Esta es la gráfica. Esta es la parte positiva. Pero recuerden que el valor absoluto tenía dos signos. El argumento se hacía negativo, x menos 1, cuando se daba ¿qué condición? Que x menos 1 sea menor a 0, o lo que también puede ser escrito, que x tiene que ser menor a 1. Y obviamente corresponde a esta gráfica de acá. ¿Sí? Bien, aquí cómo voy a analizar mi problema. ¿Sí? Voy a aplicar el concepto de la derivada. Aquí tenemos desarrollada que es f de x menos 1. Estoy analizando en 1. ¿Sí? Estoy analizando en 1. De f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Recuerden que era una de las dos formas para representar la derivada. Hago la resolución de esto. Me queda esta relación. Y aquí es donde yo al problema le hago o le descompongo en dos límites laterales. ¿Sí? Por esta razón. Tengo que hacer un límite por la derecha y un límite por la izquierda. ¿Por qué? Por esta condición de los intervalos. Porque en un lado va a ser primero positivo, x menos 1, cuando me aproxime por la derecha. ¿Sí? Y resulta que es el valor de 1. Pero cuando le saco el límite por la izquierda, que vendría a ser este componente de acá, si observan que el límite es menos 1. Por lo tanto, como estamos hablando alrededor del valor de 1 por la izquierda y por la derecha, pero sus resultados son diferentes, ¿cuál es la conclusión? ¿Existe o no existe límite? No existe límite. No existe límite, correcto. Por lo tanto, aquí nosotros podemos establecer que la función no es diferenciable en x igual a 1. Porque, ojo, recuerden que este límite del cual partimos, ¿sí? Me definía lo que era la derivada. Que por ahí fueron desapareciendo términos, eso es otra cosa. Pero en esencia era un límite que partió de aquí, de la definición matemática. Y lo que nosotros ya al final podemos argumentar es que la función no es diferenciable en x igual a 1. ¿Sí? A ver, perdón un ratito. Bien. Déjenme ver si más adelante. Ya. Sin embargo, si yo analizo el límite de la función f de x, verán, aquí hay que diferenciar. Aquí yo apliqué la derivada, el concepto matemático. Aquí yo estoy aplicando el concepto de la continuidad sobre f de x. Si yo analizo la continuidad en f de x, esto me va a salir que la función sí es continua en x igual a 1. Y por eso yo vuelvo a mencionar lo que me decía la premisa anterior. La función puede ser continua si ustedes hacen el análisis, ¿no es cierto?, de la continuidad que me da el valor de 0. Aquí me está diciendo que la función es continua igual en el valor de 1, pero
con la definición de acá no es diferenciable. ¿Sí? Y podemos observar aquí la gráfica que me representa la función. Recuerden que lo que yo debo de trazar, y alguien lo que acá mencionó, la derivada en la interpretación geométrica cuando le evalúo, ¿qué era? ¿Qué era la derivada cuando la evalúo geométricamente? Y ya hemos repetido varias veces. ¿Cuál era la interpretación geométrica de la derivada cuando le evalúo? La diferenciabilidad. No. La interpretación geométrica de la derivada cuando le evalúo. Eso fue lo que partimos prácticamente al inicio del capítulo. ¿Cuál era la interpretación La de tangente. la pendiente? La pendiente de la recta tangente a la curva. La tangente. Eso sí tienen que aprenderse, pero de memoria. Eso sí que es un concepto que lo que me está diciendo la derivada es esto. Es la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto de análisis. Si ustedes observan aquí yo no puedo trazar una tangente en realidad en este ejercicio, porque no hay tangencia. Aquí no hay tangencia, si ustedes observan. Por la forma de la función, claro está. Por la forma de la función. No hay tangencia allí. ¿Sí? Y eso es lo que acá me da. Esta es la interpretación gráfica. Esta es la interpretación analítica. ¿Sí? Esto es lo que me está diciendo, es que yo por ahí no puedo trazar una recta tangente. Insisto, es para este ejercicio en particular. ¿Estamos? A ver, no sé si este ejercicio queda claro. A ver, perdón, alguien me está consultando algo. Lo que pasa, Alexis, estoy utilizando la otra formalidad de la derivada, del límite. ¿Sí? Recuerden que teníamos dos conceptos para sacar el concepto de límite. Déjenme ver, ya le muestro un ratito, borro esto para que se observe. Estoy utilizando yo esta definición en mi desarrollo. Utilizo esta o la de acá. Cualquiera de los dos conceptos es válido para encontrar la derivada de una función. Yo aquí decía, este es el más general que he visto yo en los textos. Esto hay unos textos medio antiguitos que le utilizan esta definición, pero es válida, es válida. Entonces, yo estoy utilizando este concepto de aquí, nada más. ¿Sí? Alexis, ¿queda claro? El por qué no utilizo el H. Solamente estoy utilizando otra idea. Otra definición, perdón. Bien. Volvamos acá. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más me está consultando algo? Ah, ok, ya. Bien. Entonces, aquí también yo puedo definir el límite, ¿no es cierto?, por la izquierda y por la derecha. De la derivada, dada cuenta que la derivada es un límite, aquí yo utilizo este concepto de los límites laterales, ¿sí? Es decir, puedo encontrar una derivada por la derecha y una derivada por la izquierda. Por esta razón, porque vuelvo a insistir, matemáticamente la derivada está consensuada como un límite. Y por eso puedo aplicar toda esa teoría de los límites laterales. ¿Sí? Y obviamente aquí aplicaríamos para saber si una función, ¿no es cierto?, es derivable en un punto, yo tendría que aplicar las derivadas laterales. ¿Sí? Es decir, si este límite que está aquí expresado es al de acá abajo, en sus dos formas, aquí están expresadas en sus dos formas, yo puedo decir, ¿no es cierto?, que la función es diferenciable o derivable. Nada más, eso es lo que estoy haciendo. Solamente estoy utilizando lo anterior, pero obviamente aquí bajo el concepto de la derivación. Derivada por la derecha, derivada por la izquierda. ¿Sí? Y si no son iguales, este límite con el de acá, lo que estaríamos dando cuenta es que la función allí no es derivable nada más. Es decir, no existe límite, porque esa vendría a ser la conclusión, ¿no es cierto? ¿Estamos? Queda claro lo que acabo de mencionar. No sé si hay algo que valga la pena o tenga que volver a repetir. Belén. No, profe, todo está claro. ¿Sí?
Antonio, Brandon, Daniela, David, Eduardo, Elizabeth, Fabián, Fabi, Ismael, Jefferson, Jonathan, Jocelyn, Juan Todo Diego, está claro, profe. ya, Karen, sí, tratemos de participar, sería muy interesante. Correcto, así es, Alexis. Si el límite es infinito, no es derivable, ¿verdad? ¿Sí? Ya vamos a ver algunos ejercicios que se presentan. Y vuelvo a mencionar lo que he dicho en los casos anteriores. Del dominio sale mucha información, mucha información. Estamos allí, de ahí salen los puntos que yo tengo que analizar, parte de los puntos. Como digo, vamos a ver algunos ejercicios en donde, siendo la función continua, no necesariamente es derivable. Vamos a ver, me parece que eso viene a continuación. Aquí tenemos un ejercicio, ¿sí? Tenemos dos ejercicios. Tenemos una función mixta. Dice la función 2x menos 1 cuando x es menor a 0 y x al cuadrado menos 1 cuando x es mayor a 2. Voy a tratar de hacer aquí rápidamente la gráfica. ¿Sí? Coloquemos aquí mis dos ejes. Aquí se hace feísimo la línea, se hace muy, muy oscura, muy... ¿Sí? Vamos a ver. Tengo esto. Ya. La una gráfica me dice que es cuando x vale menos 1 y cuando vale 1/2. La una sería en 2, 4, 3. Más o menos la gráfica debería de ser algo así. Menor a 2. Y la otra gráfica, x al cuadrado desplazado a menos 1 por la hacia abajo. Déjenme ver si estoy bien. Vamos a ver si estoy bien. No, estoy haciéndole mal. La gráfica debería de ser así. Déjenme ver. Mayor a 2. A ver, mi gráfica esta vendría a ser así. Y debe de pasar aquí 2, 3. La gráfica es, no me sale, más o menos debe ser algo así. Perdón, ya no sería como esta gráfica. Y la otra parte de la gráfica debería ser así. Algo así. Algo así es la gráfica. ¿Sí? Aquí viene a ser el valor de 2. ¿Sí? Es la parábola x al cuadrado menos 1 desde este lado. Y en el otro lado es la recta 2x menos 1. ¿Estamos? Bien. Si a esta función le aplico el concepto de continuidad, yo tengo que aplicar las tres premisas, ¿no es cierto? Primero, f de x de 2. ¿Existe f de 2? ¿Existe f de 2? Sí. ¿Cuánto vale? Sí. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Eduardo, Brandon, ¿cuánto vale f de 2? Tendría que utilizar la relación de abajo. 3. Correcto. 3. 3, ¿no es cierto? Porque tengo que utilizar. Gracias, 3. Eduardo, gracias, Fabiola. ¿Ya? O Fabi, creo que es Fabi, perdón, allí. Aquí vale 3. ¿Estamos? A ver, déjenme ver, anotar. Entonces, estamos primero en la primera premisa del concepto de continuidad. Vale 3. Luego, ¿qué tengo que hacer? Los límites laterales. Aquí está expresado. El límite lateral por la izquierda, utilizo la relación de arriba y me resulta que es 3. Y límite lateral por la derecha, utilizo lo de abajo. Y hemos hecho ese tipo de ejercicios. Por lo tanto, me sale que estos dos límites laterales son 3. Por lo tanto, el límite también, primero, existe y segundo es, ¿qué cosa? Que vale 3. Primera premisa, segunda premisa. Y la tercera, se puede observar que los límites, perdón, que la primera y la segunda son iguales, por lo tanto decimos que la función es continua. ¿No es cierto? Hemos aplicado eso en la función. Por lo tanto decimos esta función es continua. Ahora vamos a ver el concepto de diferenciabilidad. Y para el concepto de la diferenciabilidad utilizo la definición de límite. Es decir, que f' tiene que ser igual
¿no es cierto? Estamos utilizando la segunda definición que dice que es f de x menos f de x sub 0. Tratarán de entender lo que coloco para f de x sub 0 sobre x menos x sub 0 cuando x tiende ¿a dónde? A 2, ¿no es cierto? Y este límite, lo que hago es sacarle los límites laterales, lo que dije hace un momento. Saco la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda, que no es más que hacer límites laterales. Bien, aquí debería de haber colocado negativo, perdón que estoy mal, aquí debe ser signo negativo. ¿Estamos? Entonces aquí encuentro la derivada por la izquierda, que es cuando x tiende a 2 por la izquierda, de 2x menos 1, porque sería este término, menos 3 de x menos 2, y me resulta que en este caso es el límite o la derivada por el lado izquierdo dice que vale 2. En tanto que la derivada por la derecha o el límite lateral por la derecha dice que vale 4. Acá utilizo la otra función. Ojo, ¿sí ven? No estamos haciendo nada diferente de lo que ya conocemos. Por lo tanto, al comparar estos dos límites, ¿cuál es mi conclusión? Primero, no existe límite, ¿no es cierto? No existe límite. Pero como hablábamos nosotros de la derivada, lo que estamos diciendo que esta función no es diferenciable en 2. ¿Sí? No es diferenciable en 2. Y eso que la función fue continua. ¿Sí? ¿Se entiende el problema, por favor? Porque eso es muy importante, ir capturando esas ideas, esas interpretaciones matemáticas. Y obviamente estamos utilizando las herramientas vistas anteriormente y vamos entendiendo sus resultados. ¿Quedó claro el desarrollo del ejercicio? No me toca más que ir preguntando uno por uno. Jocelyn, Juan Diego, Juan, Karen, Luis. Sí, profe. Sí, ya Eduardo, gracias, Fabi, gracias. Ya, Luis, ok, Brandon, ya. Sí, o sea, porfa, ya les pido, es importantísimo que ustedes me digan, profe, no se entiende, sí se entiende, porque esa es la parte dura de la matemática, ya para ir entrando a lo que es la idea de la derivada, ¿sí? Entonces, estamos dándole sentido e interpretación mediante las herramientas que ya hemos visto anteriormente. Acá tenemos otro ejercicio. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Ahí para ver si es si tiene diferenciabilidad, ¿Ya? debemos derivar con el límite de x cuando tiende a 2. Sí, ¿ya? Sí, en este Y caso de ahí estamos aplicando ese concepto. derivamos todo eso, pero no le evaluamos el 2 en la función. ¿O sí? Aquí estamos utilizando el límite para dar ese concepto de diferenciabilidad. Ojo, ¿sí? Estamos dando ese concepto para analizarle de esta manera. Ya más O sea, adelante, sí, pero, dígame. o sea, para que salga el 2, ¿debo evaluarle el 2 en la función, en toda la función? En lo que estoy yo marcándole acá, en el ratón, Sí, todo esto. por eso digo, es que esto es un límite. Recuerden qué es lo que hacíamos con el límite. Resolvíamos esto nosotros. Recuerda, aquí es todo, en esta parte de aquí es todo es la teoría del límite. Para encontrar el límite, ¿qué tengo que hacer? Evaluar en 2. Habíamos mencionado eso, ¿no es cierto? Pero aquí, por ejemplo, aquí yo, si les resuelvo, aquí tengo una indeterminación. Pero si en el Oh, ya, momento ya. que rompo los paréntesis, ahí se me va la indeterminación y me va a dar como resultado el valor de 2. ¿Sí? Oh, ya, profe. Nicole, Ya. ¿está claro? Pero, Gracias. Nicole, Sí, ¿queda sí, claro? profe. Ya, exactamente. Por eso digo, eh, Sí, eh, profe. ya hecho, sino lo que yo mencionaba es que si vemos la derivada, ¿no es cierto? Que es la herramienta que vamos a ir definiendo más adelante con los teoremas, y que esencia la derivada es un límite, que está estructurado de una manera para haber encontrado esta relación, eso hay que tener presente. ¿Cómo está estructurado la derivada? Mediante estas dos formas. O esta, la que yo quiera utilizar o en la bibliografía que encuentre, este era el concepto, este o el de acá. Nosotros un poquito estamos utilizando este, nada más. Bien. A ver, vamos, aquí tenemos de las...
un ratito, borremos de todo esto y avancemos. Aquí teníamos otro ejercicio. Por ejemplo, sea f de x igual a raíz cúbica de x y lo que me pide es hallar si la función es diferenciable en cero. ¿Estamos? La gráfica de esta función, a ver, le voy a hacer rápidamente. A ver, coloquemos aquí este eje, el eje y, el eje x. La gráfica de esta función de aquí, más o menos es así. Vamos a ver, déjenme ver. Es algo así. Oh, más o menos es así. Es una función impar. Bueno, ya tendríamos que hacer todo el análisis, pero la gráfica es más o menos así. De esta manera. ¿Estamos? Eje X. Estoy haciendo mal, perdón, mejor le voy a hacer acá. Permítanme ponerle más bien en el internet. Voy a utilizar el GeoGebra. Y ahí ya se va a poder ver mejor el análisis. ¿Sí? Déjenme ver, le voy a convertir en GeoGebra. Que se vea bien la gráfica. Continuar. Ya, GeoGebra. Rápidamente entremos y grafiquemos esa función. Porque es importante ver cómo está dispuesta la función. Vamos a ver. A ver, déjame ver. Es esto. X elevado a la 1 dividido para 3. Esta es la gráfica que tenemos ahí indicada. ¿Sí? Le voy a ampliar para que se pueda apreciar. Esta es la gráfica. ¿Sí? Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es... Déjenme ver si es que lo puedo... problema de los especiales. ¿Dónde está mi presentación? A ver, un ratito. A ver, un ratito le voy a hacer esto primero. Ya les comparto la página. Quiero compartir las dos cosas al mismo tiempo. Déjenme ver. Es que esto salimos. Ya. Denme un segundito y ya les comparto. Ya. Estamos. Y ahora sí ya les voy a compartir la pantalla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La derivada no es esta. Buscando Mac. ¿Dónde está? No se me aparece. Aquí está. Aquí está. Si ven las dos pantallas. ¿Sí ven? ¿Sí se observa? La PPT y el GeoGebra. No, profe. No, No, profe. profe. ¿No se ve? No. A ver, va de nuevo. Voy a... Se ve la división, profe. Ya le voy a... A ver, déjenme ver. ¿Por qué no se me sale? Chon, 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 chon. Chon, 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 chon. Chon, 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 chon. Ay, qué tontera. Sería bueno. Eso es lo que quiero que se vea. Para que puedan ver el ejercicio y... A ver, ni modo. Ya me va a tocar hacer de manera individual. A ver, veamos aquí rápidamente, compartir pantalla. Ya, nada, veamos uno por uno. Nos va a tocar de esa forma. Bien, lo que yo mencionaba era que esta es la gráfica de la función. Y vean, quiero que sean observadores en ese sentido, ¿sí? Me pide que le analice cuando x vale 0. Si ven la forma que tenemos aquí, es como que alrededor de 0 es tangente al eje Y. Al eje Y, ¿sí? Insisto, este es súper importante porque en los resultados yo voy a ver y percibir esa información. No necesariamente se requiere la gráfica. ¿Estamos? A ver, vamos ahora a ver. A ver, este es el gráfico. Ahora veamos la presentación. ¿Dónde está mi PDF? Está el capítulo 3. Vamos a ver, aquí está. Ahora, vamos a la parte analítica, a lo que estamos aquí desarrollando. Me dice, sea la función raíz cúbica de x, daría f' de 0. Bien, si yo aplico el concepto aquí de la continuidad, las tres premisas se van a dar. La continuidad, ojo, la continuidad de f de x.
porque eso puedo yo analizar. Una cosa es la continuidad y la otra cosa es la diferenciabilidad. Si yo analizo aquí la continuidad, ¿no es cierto? F de 0, ¿cuánto es? F de 0, ¿cuánto es en mi función? ¿Cuánto es F de 0? 0. ¿No es cierto? 0. Lo cual significa que la función existe, ¿no es cierto? Estoy dando las tres premisas de continuidad. Estoy yo diciendo entonces que la función existe. Por lo tanto, aquí digo, esto vale 0, existe. Si hago el análisis del límite, de raíz cúbica, de x, si hago los límites lateral por la izquierda y por la derecha, eso ya lo pueden hacer ustedes después si quieren, me va a dar que es 0. Y como consecuencia, yo digo que la función es continua en x igual a 0. Esto sería el análisis de continuidad en la función. Ojo, verán que hay que diferenciar, hay que separar este contexto con la diferenciabilidad. En la diferenciabilidad, aplico nuevamente el límite. Aquí está el contexto matemático que venimos ya utilizando en los otros ejercicios. F de x de límite cuando x tiende a 0, de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Eso es lo que tenemos allí, la definición formal del límite. Si reemplazamos, tenemos esta relación, ¿sí? Si le hago tender al límite, me va a quedar una indeterminación, 0 para 0. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que se hace en este caso? Lo que vamos a hacer es potenciación. Aquí estamos aplicando potenciación. ¿Sí? Cuando yo tenía 2 elevado a la cuarta sobre 2 elevado a la quinta, ¿cómo se aplicaba potenciación? Por base, la misma base, y por exponente, cuando era división, la resta. ¿Recuerdan? Por lo tanto, aquí me va a quedar que es 2 a la menos 1, o lo que es lo mismo, un medio. Un medio, ¿no es cierto? Aquí estamos aplicando exactamente lo mismo, potenciación, porque es una indeterminación. Entonces, ¿aquí qué me va a quedar? X, si le cambio la notación, ¿no es cierto? X sobre 3 sobre X, ¿no es cierto? Y aquí estaría el límite cuando X tiende a 0. Aplico potenciación. Por base, la misma base, y por exponente, ¿qué? En este caso, nuevamente, ¿qué corresponde? La resta. 1/3 menos 1, y me resulta que esto es igual a X a la menos 2/3. Perdón, aquí me falta colocar, aquí me falta colocar límite. Aquí también sería límite de X, de menos X a la 2/3. Y al final, esto ya expresado de como está aquí en la pantalla, se escribiría de esta forma, ¿no? El límite ya está en la pantalla a 1. Como tenemos el signo negativo, eso hace que baje al denominador, en este caso, X a la 2/3. Es lo que tenemos allí en la presentación. Y si hago tender el límite, cuando X tiende a 0, ¿cuál es este resultado? ¿Hacia dónde va? Cuando X tiende a 0, ¿cuál es este resultado? 1 sobre un valor extremadamente pequeño, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia infinito? Hacia infinito. Lo que tenemos aquí esbozado, ¿no es cierto? Se va hacia infinito. Gracias, Fabi. Bien, a ver, déjenme ver un ratito. Voy a borrar esto, todas estas cosas que están aquí. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de este límite? ¿Este límite existe o no existe? Como límite, ¿existe o no existe? Existe. Nicole, No dígame, existe. ¿existe o no existe? Sí, existe. Mentira. Habíamos dicho que cuando el límite solamente existe cuando No existe. me da un valor numérico. Pero recuerden, aquí me está dando el más infinito. ¿Cuánto vale más infinito? No lo sé, es un valor que no está establecido. Por lo tanto, este límite no existe. ¿Sí? Nicole, ¿queda claro eso? Porque mucho cuidado, esos son los conceptos anteriores. El límite cuando va hacia Sí, más profe. infinito no existe. ¿Qué me da a entender esto entonces? La función siendo continua
no es diferenciable en cero. ¿Sí? Siendo continua, no es diferenciable en cero. Por eso teníamos la gráfica de la función, eso les había mencionado. Póngale mucha atención a la gráfica de la función. ¿Sí? ¿Estamos? Lo que me está diciendo es que yo tengo una recta tangente en este punto. Porque esa es una interpretación. Recuerden que son interpretaciones también. La pendiente, la interpretación de la derivada evaluada en cero era pendiente. ¿Sí? Y ustedes cuando sacan la tangente de un ángulo de 90 grados, ¿cuánto me sale en la calculadora? Si no estoy mal, me sale error matemático, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero mi interpretación es de que esa pendiente es infinita. Es una recta paralela, paralela al eje Y o perpendicular al eje X, en este caso. ¿Sí? Vuelvo a insistir, en este ejercicio gráficamente y haciendo el análisis, la función es continua en todo su dominio, pero en x igual a 0 no es diferenciable. ¿Sí? Entonces vuelvo a recalcar lo que había mencionado. Una función cuando es diferenciable, garantizado que es continua, pero una función es continua, no me garantiza la diferenciabilidad. Ya eso va a depender del ejercicio, del problema, de la ecuación, pero yo tengo que hacer ese análisis. ¿Sí? Porque eso me da mucha información, sobre todo cuando veamos esta parte de la optimización. Cuando veamos como, por ejemplo, máximos y mínimos, que es algo que se ve ya en el siguiente capítulo. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Les queda claro? Más adelante, ya con algunos ejercicios, esperemos que vayan cogiendo ritmo en el análisis que tenemos y en la interpretación que tenemos que dar. ¿Sí? Les voy a subir esta presentación, en realidad está en PDF. Este material yo lo tenía en la universidad y en realidad no lo tengo en PPT porque quería hacer unas modificaciones. Voy a tratar de ver cómo le puedo arreglar, pero sin embargo esto les voy a subir porque ya hay un ejercicio que me gustaría que lo... Sí, va todo solo hasta límites, pero no entra lo de la derivada Davis, solo hasta límites. Me hubiera gustado que hagan este ejercicio, un poquito que vean. Es interesante estos problemas porque uno ya comienza a utilizar las herramientas, el concepto de límite, el concepto de la derivada. No sé si lo toman una captura de pantalla para ver si lo pueden desarrollar. Esto ya quedaría para la próxima semana. Vean si lo pueden desarrollar. Caso contrario, lo hacemos el día martes. No hay problema. Sí, pero me gustaría que ustedes ya comiencen a interpretar los resultados. Aquí se aplica continuidad, aquí se aplica el concepto de la diferenciabilidad y todo es límites. Todo es límites. O sea, no hay nada diferente, porque ya más adelante nos toca empezar a ver ya los teoremas en donde todo se condensa y todo se comienza a simplificar. En realidad, ya vienen los teoremas que hacen que la derivada en realidad sea muy sencilla de aplicar, de desarrollar sobre todo. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? No. ¿Sí? Listo, entonces, mañana la prueba a las 8 de la noche. ¿Sí? Solamente un último consejo. Recuerden que la prueba Luis, mañana mismo en el momento de leer virtual le sale toda la información. No le puedo decir ahorita si va a ser 10 o 20 minutos, pero ahí sale toda la información. Yo trataré de que sea en el tiempo que les permita desarrollar la evaluación. Y como digo, solamente un último consejo. Recuerden que la evaluación es personal. ¿Sí? Les vuelvo a reiterar eso. Yo sé que a través de los WhatsApp o lo que sea, ustedes podrían conectarse del curso y alguien va a decir, pásame la primera, pásame la segunda. No sé si ya les mencioné, la plataforma hace todo aleatorio. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y sobre todo la otra parte ya es responsabilidad de ustedes el de desarrollar la prueba de manera individual, que es como corresponde, o ya es parte de ustedes copiar. Yo eso ya no puedo verificar, más bien me quedo solamente
en el hecho de confiar en lo que yo esperaría de ustedes. Esperaría más bien de que lo hagan de manera personalizada y obviamente vayan ustedes mismos aprendiendo en su propio camino. Recuerden que las cosas están diferentes y en realidad yo en mis cursos nunca he sabido tomar componentes teóricos, porque lo teórico en realidad está en la parte práctica, en los ejercicios. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va y háganlo de manera consciente. ¿Listo? Nos vemos el día martes. Mañana estaré pendiente de la evaluación. Cualquier cosa, por favor, también si tienen problemas, me escriben inmediatamente al WhatsApp para ver cuál es el inconveniente y no esperen que pase el tiempo y me digan el día sábado, profe, yo no pude hacer porque sucedió esto o sucedió lo otro. No. Yo sí les pido de favor que mañana, en el momento que van desarrollando, me escriban cualquier novedad. ¿Sí? O sea, si lo encuentran algún problema, claro está. ¿Estamos? Listo. Me despido. Yo tengo una reunión ya en 3 minutos y ya me toca desconectar. ¿Alguna inquietud previa? ¿Alguna novedad? ¿Algo que me quieran comentar? Listo. Entonces, nos vemos el día de mañana. Estudiarán, leerán bien las PPTs. Cuídense. Nos vemos. Chao. Bye. Chao, profe. Gracias. Gracias. Cuídense.